Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y ante él toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Voy a hacer este video debido a que mucha gente dice que la Iglesia Católica no tiene ningún tipo de idioma, que todos los idiomas son de la Iglesia y que el latín es de solamente un idioma que nunca se usó en la Iglesia. Con este documento voy a comprobar que no es así. Este documento viene del Vaticano y se llama Veterum Sapienta, de su Santidad Juan XXIII, para fomentar el estudio de la lengua latina. Juan, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. La sabiduría antigua. La sabiduría antigua encierra en la literatura griega y romana y también las precarias doctrinas de los pueblos antiguos. Son tenidas como una aurora anunciadora del Evangelio que el Hijo de Dios, árbitro y maestro de la gracia y de la doctrina, luz y guía de la humanidad, anunció sobre la tierra. Los padres y los doctores de la Iglesia reconocieron en aquellos antiquísimos e importantísimos monumentos literarios cierta preparación de las mentes para recibir las riquezas divinas de Jesucristo en la economía de la plenitud de los tiempos. Comunicó a los hombres. No se perdió, por tanto, con la introducción del cristianismo en el mundo, nada de que los siglos precedentes habían producido de verdadero y justo, noble y bello. Por esto la Iglesia tuvo siempre un gran honor estos venerables documentos de sabiduría, y especialmente las lenguas griega y latina, que son como el aurora vestes de la sabiduría misma. También se usaron otras lenguas venerables, florecidas en Oriente, y que contribuyeron en gran manera al progreso humano y a la civilización, y que, empleadas en los ritos sagrados y en las traducciones de la Sagrada Escritura, permanecen aún en vigor en algunas naciones como expresión de un antiguo, ininterrumpido y vivo uso. En esta diversidad de las lenguas sobresale sin duda la nacida en el lacio, que llegó a ser luego un admirable instrumento de la propagación del cristianismo en el Occidente. Pues, por una especial providencia de Dios, esta lengua, que ha agrupado durante muchos siglos a tantos pueblos bajo la autoridad del Imperio Romano, se convirtió en la lengua propia de la sede apostólica y conservada por la posterioridad, une entre sí, con estrecho vínculo de unidad, a los pueblos cristianos de Europa. De hecho, la lengua latina, por su naturaleza, se adapta perfectamente para promover toda forma de cultura en todos los pueblos. No suscita envidias, se muestra imparcial con todos, no es privilegio de nadie y es bien aceptada por todos. No se puede olvidar que la lengua latina tiene una estructura noble y característica, un estilo conciso, diverso, armonioso, lleno de majestad y dignidad, que contribuye de una manera singular a la claridad y a la solemnidad. Por este motivo, la sede apostólica ha procurado siempre conservar con celo y amor la lengua latina, y la ha juzgado digna de usarla como espléndido ropaje de la doctrina celestial y de las leyes santísimas, en el ejercicio de su sagrado magisterio, y de hacerla usar a sus ministros, donde quiera
que éstos se encuentren. Por el conocimiento y el uso del latín, pueden conocer exactamente cuanto proviene de la sede romana y por medio de él libremente comunicarse entre sí. Por tanto, el pleno conocimiento y el conveniente uso de esta lengua, tan íntimamente unida a la vida de la Iglesia, interesa más a la religión que a la cultura y a las letras. Como digo, nuestro predecesor de inmortal memoria, Pío XI, el cual, estudiando sus fundamentos científicos, indicó 3 dotes de esta lengua admirablemente adaptadas a la naturaleza de la misma Iglesia. Dice, cito, de hecho la Iglesia, al abrazar en su seno a todas las naciones y estando destinadas a durar hasta el fin de los siglos, exige por su misma naturaleza una lengua universal, inmutable y no popular. Repito, de hecho la Iglesia, al abrazar en su seno a todas las naciones y estando destinada a durar hasta el fin de los siglos, exige por su misma naturaleza una lengua universal, inmutable y no popular. Por el hecho de que toda la Iglesia debe de tener como cabeza a la Iglesia romana y a los sumos pontífices tienen verdadera potestad episcopal, ordinaria e inmediata, no solamente sobre todas y cada una de las iglesias, sino también sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, de todo rito, pueblo y lengua. Es evidente que el instrumento de mutua comunicación debe de ser universal y uniforme, especialmente entre la Santa Sede y las diversas iglesias del rito latino. Por esto, tanto los romanos pontífices, cuando instruyen a los pueblos católicos, como los discaterios de la curia romana, al solucionar problemas y al redactar decretos que se refieren a toda la comunidad de los fieles, usan siempre la lengua latina, siendo aceptada y querida por todos los pueblos como la voz de la madre en común. Repito, por esto, tanto los romanos pontífices, cuando instruyen a los pueblos católicos, como los discaterios de la curia romana, al solucionar problemas y al redactar decretos que se refieren a toda la comunidad de los fieles, usan siempre la lengua en latina, siendo aceptada y querida por todos los pueblos con la voz de la madre común. La lengua usada por la Iglesia debe de ser no solamente universal, sino también inmutable. Pues, si se confiaran las verdades de la Iglesia católica, alguna o varias lenguas modernas, aunque no fuera ninguna superior a las demás, sucediera ciertamente que, siendo diversas, no aparecería claro y suficientemente preciso el sentido de tales verdades, y por otra parte, no habría ninguna lengua que sirviese de norma común y constante, que pudiera regular el sentido exacto de los demás. Pues bien, la lengua latina, sustraída desde hace siglos a las variaciones del significado que el uso cotidiano suele producir en las palabras, debe considerarse como fija e invariable, porque los nuevos significados de algunas palabras latinas exigidos por el desarrollo, por la explicación y la defensa de las verdades cristianas han sido ya desde hace tiempo determinados establemente. Puesto que la Iglesia Católica, al ser fundada por Cristo, supera en mucho la dignidad de las demás sociedades humanas, justo que no sirve de una lengua popular, aunque sea noble y augusta. Repito, puesto que la Iglesia Católica, al ser fundada por Cristo, supera en mucho la dignidad a las demás sociedades humanas,
justo que no sirve de una lengua popular, aunque sea noble y augusta. Además de la lengua latina, que podríamos llamar con razón católica, al ser consagrada por el continuo uso que ha hecho de ella la sede apostólica, madre y maestra de todas las iglesias, hay que guardarla como un tesoro de incomparable valor. Una puerta que pone en contacto directo con las verdades cristianas transmitidas por la tradición y con los documentos de la doctrina de la Iglesia. Y finalmente, un lazo eficacísimo que une en admirable e inalterable continuidad la Iglesia de hoy con la de ayer y con la del mañana. Repito, además de la lengua latina, que podríamos llamar con razón católica, al ser consagrada con el continuo uso de hecho de ella de la Santa Sede Apostólica, madre y maestra de todas las iglesias, hay que guardarla como un tesoro de incomparable valor. Una puerta que pone en contacto directo con las verdades cristianas transmitidas por la tradición y con los documentos de la doctrina de la Iglesia. Y finalmente, un lazo eficacísimo que une en admirable e inalterable continuidad de la Iglesia de hoy con la de ayer y con la del mañana. No hay nadie que pueda poner en duda la especial eficacia que tiene tanto la lengua latina en general como la cultura humanística para el desarrollo y la formación cultural de los jóvenes, pues ella cultiva, madura, perfecciona las principales facultades del espíritu, proporciona agilidad mental y exactitud en el juicio, desarrolla y consolida las jóvenes inteligencias para que puedan abarcar y apreciar justamente todas las cosas y finalmente enseña a pensar y a hablar con un gran orden. Por estos merecidos la Iglesia la ha sostenido siempre y la sostiene. Si se ponderan bien estos méritos, se comprenderá fácilmente por qué con tanta frecuencia los papas no solamente han exaltado la importancia y la excelencia de la lengua latina, sino también han prescrito su estudio y su empleo a los sagrados ministros del clero secular y regular, denunciando claramente los peligros derivados de su abandono. También nosotros, movidos con los mismos graves motivos que movieron a nuestros predecesores y a los sínodos providenciales, pretendemos con firme voluntad que el estudio y el empleo de la lengua, de esta lengua, se promueva y actualice cada vez más, devolviéndosele su dignidad, puesto que el empleo del latín se somete en nuestros días a discusión en muchos sitios, y muchos preguntan el pensamiento de la Santa Sede a este respecto. Hemos decidido dar oportunas normas que se enuncian en un solemne documento para que se mantenga el antiguo e interrumpido uso de la lengua latina y donde haya caído el abandono sea absolutamente restablecido. Repito, también nosotros, movidos con los mismos graves motivos que movieron a nuestros predecesores y a los sínodos providenciales, pretendemos con firme voluntad que el estudio, empleo de la lengua se promueva y actualice cada vez más, devolviéndosele su dignidad, puesto que el empleo del latín se somete en nuestros días a discusión en muchos sitios, y muchos se preguntan el pensamiento de la Santa Sede a este respecto. Hemos decidido dar oportunas normas que se enuncian en este solemne documento para que se mantenga el antiguo e interrumpido uso de la lengua latina y donde haya caído el abandono sea absolutamente restablecido. Creemos
Además que nuestro pensamiento sobre este problema lo expresamos ya claramente con estas palabras dirigidas a los estudios de latín. Hay muchos que extrañamente, envanecidos por el maravilloso progreso de las ciencias, pretenden relegar o reducir el estudio de latín y de otras disciplinas parecidas. Nos, por nuestra parte, justamente debido a la insistente necesidad, juzgamos que hay que seguir un camino diverso, ya que en el alma penetra y se fija lo que más corresponde a la naturaleza y dignidad humana. Con más ardor hay que adquirir cuanto forma y ennoblece el alma, para que los pobres mortales no se conviertan como las máquinas que construyen en fríos y duros y sin amor. Repito, nos, por nuestra parte, justamente debido a la insistente necesidad, juzgamos que hay que seguir un camino diverso, ya que en el alma penetra y se fija lo que más corresponde a la naturaleza y a la dignidad humana, más con ardor. Hay que adquirir cuanto forma y ennoblece el alma, para que los pobres mortales no se conviertan en máquinas que construyen en fríos, duros y sin amor. Después de haber examinado cuidadosamente ponderado lo que hasta ahora hemos expuesto, consistentes en nuestro oficio y nuestra autoridad, establecemos y ordenamos cuanto sigue. Número 1. Los obispos y superiores generales de órdenes religiosas, preocúpense de que en sus seminarios o escolásticos, en donde los jóvenes se preparan para el sacerdocio, todos se muestren dóciles a la voluntad de la sede apostólica y se atengan escrupulosamente a nuestras prescripciones. 2. Velen también estos con paternal precaución, para que ninguno de sus súbditos, por desmedio, afán de novedades, escriba contra el empleo de la lengua latina, tanto en la enseñanza como en los ritos sagrados de la liturgia, ni movido por prejuicios disminuya el valor preceptivo de la voluntad de la sede apostólica y altere su sentido. 3. Como está establecido por el Código y por nuestros predecesores, los aspirantes al sacerdocio, antes de comenzar los estudios propiamente eclesiásticos, deben de ser instruidos con sumo cuidado en la lengua latina, por profesores expertos, con métodos adaptados y durante un periodo razonable, para que no suceda que, llegados a las disciplinas superiores, por una culpable ignorancia del latín, no puedan entenderlas plenamente, y mucho menos ejercitarse en las disputas escolásticas con las que las mentes juveniles se preparan para la defensa de la verdad. Estas normas también tienen valor para los que han sido llamados por Dios al sacerdocio en edad adulta, sin haber realizado estudios clásicos o demasiado insuficientes. Ninguno, pues, podrá ser admitido al estudio de la filosofía o de la teología sin estar suficientemente instruido en la lengua y sin dominar su empleo. 4. Si en algunos países ha disminuido el estudio del latín, con menoscabo de la verdadera y sólida formación, por haber seguido las escuelas eclesiásticas, los programas de estudio de las escuelas públicas, queremos que ahí se restablezca a su antiguo esplendor, la enseñanza de esta lengua. Pues todos deben persuadirse de que también en este punto es preciso tutelar escrupulosamente las exigencias propias de la formación de los futuros sacerdotes, no solamente en lo que respecta al número y cualidad de las materias, sino también en lo que concierne al tiempo que ha de dedicarse a su enseñanza. Si por circunstancias del tiempo y del lugar hay que añadir otras materias a las ordinarias, habrá que ampliar el número de cursos.
o tratar estas materias con compendio, o habrá que dejar su estudio para otro tiempo. 5. Las principales disciplinas sagradas, como se ha ordenado repetidas veces, deben de ser aplicadas en latín, lengua que sabemos es muy apta, por el empleo de tantos siglos, para explicar con facilidad y claridad singular la íntima y profunda naturaleza de las cosas. Porque además de haber sido enriquecida durante muchos siglos por expresiones propias y bien definidas en su sentido, y por tanto aptas para mantener íntegro el depósito de la fe católica, es también lo suficientemente precisa para evitar la verbosidad superflua. Por esto, los que en las universidades y seminarios enseñan estas disciplinas están obligados a hablar en latín y a servirse de textos en latín. Si por ignorancia de la lengua latina no pueden seguir convenientemente estas prescripciones de la Santa Sede, poco a poco deben de ser sustituidos por otros profesores más idóneos en esta materia. Las dificultades que puedan surgir por parte de los alumnos y los profesores, los obispos y los superiores religiosos deben de superarlas con voluntad firme y con docilidad y buena voluntad de los educadores. 6. Puesto que la lengua latina es la lengua viva de la Iglesia, para que se adapte a sus necesidades lingüísticas que crecen cada día y se enriquezca también con nuevos vocablos propios y adaptados de una manera uniforme, universal y de acuerdo con la índole de la antigua lengua latina, norma seguida ya por santos padres y los mejores escritores escolásticos, ordenados a la Sagrada Congregación de los seminarios y universidades, que se preocupen de formar un instituto académico de lengua latina. Este instituto, que deberá tener un cuerpo de profesores expertos en la lengua latina y griega, procedentes de las diversas partes del mundo, tendrá como finalidad principal, como acontece con las academias nacionales fundadas para promover las respectivas lenguas, dirigir el ordenado desarrollo de la lengua latina, enriqueciendo, si es preciso, el léxico con palabras que estén de acuerdo con la índole y el colorido propio, y también estudiar las escuelas latinas de todos los tiempos, y especialmente de la era cristiana. En estas escuelas deben de ser formados en los conocimientos más pleno y profundo de latín, en su empleo con estilo propio y elegante, quienes han de ser destinados a enseñar en los seminarios y colegios eclesiásticos, o a escribir decretos, sentencias, cartas en los discaterios de la Santa Sede, en las curias episcopales y en las oficinas de las órdenes religiosas. 7. Estando la lengua latina estrechamente ligada a la griega por su forma y por importancia de las obras que nos han transmitido, deben también ser instruidos los futuros ministros del altar en esta lengua durante los estudios inferiores y medios, según lo haya ordenado con frecuencia nuestros predecesores, para que, cuando estudien las disciplinas superiores y especialmente se aspiran a los grados académicos de la Sagrada Escritura y la teología, puedan usar y entender rectamente no solamente las fuentes griegas y la filosofía eclesiástica, sino también los textos originales de la Sagrada Escritura, de la liturgia y de los santos padres griegos. 8. Ordenamos también a la Sagrada Congregación de Estudios que preparen una reglamentación de estudios latinos, que deberá ser seguida por todos fielmente, para que cuantos la cumplen puedan obtener un conveniente conocimiento y empleo de esta lengua. Este programa podrá ser modificado por las diversas comisiones de los ordinarios, por exigencias particulares, sin cambiar, sin embargo, o atenuar su naturaleza y finalidad. Sin embargo, los ordinarios no pueden poner en práctica sus proyectos
sin que las hayan antes examinado y aprobado la Sagrada Congregación. Cuanto con esta Constitución hemos establecido, decretado, ordenado e impuesto, queremos y mandamos con nuestra autoridad que quede todo firme y sancionado definitivamente y que ninguna otra prescripción, concesión o costumbre, aún digna de especial mención, tenga vigor en contra de cuanto aquí se ordena. Repito, cuanto con esta Constitución hemos establecido, decretado, ordenado e impuesto, queremos y mandamos con nuestra autoridad que quede todo firme y sancionado definitivamente, o sea, por siempre, y que ninguna otra prescripción, concesión o costumbre, aún digna de especial mención, tenga vigor en contra de cuanto aquí se ordena, dado en Roma, junto a San Pedro, el 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro, en el año 1962, cuarto de nuestro pontificado. Juan 23. Aquí tienes, hermano. Me dices que la lengua latín no es de la Iglesia Católica. Lo es. Lo es. Es la lengua de incomparable valor. Es el tesoro más mejor que podemos tener. Así es que vamos a la misa tridentina y aprendamos la verdadera devoción, honor y orden para adoración a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.